Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. Estamos en Radio Anáhuac, Comunicación 5.0, y hoy en la cabina nos acompaña Anaid Pérez Monteagudo. Ella es doctora en comunicación por la Universidad Iberoamericana y actualmente es subdirectora académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, docente de la licenciatura en comunicación y en la maestría en estudios para la paz y el desarrollo, y además docente en la maestría de mercadotecnia en universidades privadas. También ha participado en congresos nacionales e internacionales con publicaciones académicas, y me acabas de comentar que también participas en la radio mexiquense. Sí, hola, qué gusto. Bienvenida, Anaid, qué gusto tenerte acá, igualmente. Colega. Sí, exacto. No solamente por la parte de comunicación, sino también por tu participación en la academia. Platícame, a ver, ¿cómo llegaste a la academia? ¿Por qué elegiste estudiar, sobre todo el doctorado? Dame un poquito de semblanza sobre ti. Claro. Primero, pues bueno, es un gusto poder compartir estos espacios acá, encontrarnos en un mundo tan disperso y además tan acelerado que a veces nos impide poder estar comunicándonos como debe ser. Y qué gusto poder hacerlo ahora. Pues bueno, les cuento. Yo ingresé a la comunicación en un momento de la vida en la que no tenía idea de lo que iba a hacer conmigo y solo buscaba algo que no tuviera matemáticas. Decía algo que no me genere números, por favor, que no me dé problemas. Después de haberla sufrido mucho en la química, en el álgebra, etcétera, ingreso a la comunicación, me desenvuelvo en un ambiente de una universidad privada en el Estado de México, y esto me lleva a conocer a uno de mis docentes más importantes en la vida, que me encaminó por el ámbito de la cultura. A mí me ha gustado siempre los estudios de la cultura en los estándares, no solamente de la investigación, sino también de la observación y de aquello que nos lleva a vincularnos con otros espacios de vida. A raíz de esta intervención, pues bueno, me adentro más en la comunicación, decido estudiar la maestría en comunicación, y a raíz de este vínculo, mi camino siempre ha sido como muy en la cuestión cultural, en la dinámica de los tianguis. A mí me ha gustado mucho siempre estudiar los tianguis, los mercados, los colores. Ahí fue donde me di cuenta que los colores, los sabores, los olores me daban más de la comunicación de lo que me podía decir a lo mejor una palabra. Me meto en esto, me sumerjo en el ámbito de los mercados, y eso me va llevando a conocer a muchas otras personas, leer muchos textos de personalidades en la comunicación que me guiaron hacia la comunicación en el doctorado. Entonces soy reincidente en la comunicación, llego al doctorado y ahí pues me veo como pez en el agua, ¿no? Me dirijo hacia la línea de comunicación y cultura, en donde, pues bueno, la dirección que me hacen es encaminada precisamente en este ámbito de los mercados, conocer los significados, pero además una propuesta distinta de lo que ya se había estudiado en la comunicación sobre prácticas comunicativas, por ejemplo, el significado de lo que son no solamente comunicarnos en lo interpersonal, sino también ir mucho más allá de lo que nos dicen las palabras en el ámbito de la significación, en procesos simbólicos, y todos estos autores que quienes nos están escuchando seguramente ubicarán, identifican y que han marcado el camino de la comunicación y la cultura en el ámbito de una comunicación que hoy tenemos muy dispersa, es decir, muy en el ámbito de es organizacional, es política o son medios, pero se ha dejado un tanto esta cuestión de la cultura porque ha sido ya lo suficientemente estudiada en otros tiempos, y creo que con eso ha sido suficiente, pero a los que estamos ahora en esta dinámica pues nos permite como construir mucho más sentido al respecto. Y es ahí en donde me encuentro con la docencia, que es a lo que me dedico, la docencia, la investigación y esas cuestiones de mirar desde otra perspectiva. La verdad es que haber estudiado el doctorado en comunicación me hizo diferente, me hizo un tanto distinta de otros que se dedican a lo mejor a no estudiar a la comunicación desde la cultura o bien a la cultura desde la comunicación, pero sí en otros aspectos, y eso me ha llevado a
pues bueno, a conocer un montón de personas y ahora a ser subdirectora académica de la facultad, en donde, bueno, creo que es distinta la perspectiva de un comunicólogo una comunicóloga que no se dedica a ser comunicadora en términos de los medios de comunicación, pero que sí ejerce este poder de comunicación en entornos políticos, conflictivos, dispersos, con un público sumamente distinto y en una dinámica de la sociedad en la que no solamente nos mete la cuestión de si estamos desinformados, si estamos sumamente informados, sino también a llevarnos en una guía en la que es necesario darnos cuenta de que no nos hemos dado cuenta, hacerlo notar y creo que eso ha hecho un poquito de diferencia en mi carrera. Espectacular tu currículum. No me hubiera imaginado, sobre todo, la razón por la que entras al mundo de la cultura y la comunicación. Dime qué fue lo que te despertó el interés por los tianguis, ¿no? Porque entiendo que ese interés que te despierta un tianguis es lo que detona todo lo demás. ¿Qué te llevó qué te acercó, qué te atrajo del tianguis? Dicen que siempre tenemos un lugar de enunciación y aunque mi gran maestro en la comunicación, Juan Carlos Ayala, me decía, tienes que hacer tu lugar de enunciación, siempre me negué a hacerlo porque nos implica un autoconocimiento, un reconocimiento de lo que somos, de lo que han sido nuestros antepasados y que ahora podemos o no reconocer. Me resistí a hacerlo hasta que llegué al doctorado y en mi clase de metodología me obligaron a hacerlo, era o lo hacías o lo hacías. Y ahí fue en donde encontré esa línea de mi lugar de enunciación. Resulta que yo soy de Zitácuaro, Michoacán. Entonces, allá mis abuelos a principios del siglo XX, en 1920 más o menos, formaron la primera comercializadora de granos en la región. Es decir, comercializaban todo lo relacionado con alimentos para animales y así fue como fueron creciendo. Se dedicaban al comercio. Ahí está mi lugar de enunciación. Mi primera raíz está mis abuelos comerciantes. A partir de ahí, cuando hago los estudios de licenciatura, me uno a un grupo de investigación que ya trabajaba la cuestión de los tianguis, tenían el estudio de los más importantes. Cuando el Mercado Juárez en Toluca tenía los tianguis los viernes en la explanada del mercado, en la zona de la terminal, era un tianguis muy grande, muy importante, que reflejaba muchísimas áreas de oportunidad, pero también grandes cosas que destacar. Trabajábamos en ese tianguis, en el de Ixtlahuaca los lunes, Estado de México, que también era muy importante, y en el de Santiago, en el de Metepec, que es una cuestión ahí bien particular, porque el de Metepec es un pueblo mágico que ha logrado ser pueblo mágico a pesar de contravenir lo que implica un tianguis y su cultura. Por ejemplo, no poder beber pulque en la vía pública. Entonces, una cuestión súper interesante. Y el de Santiago Tianguistenco, un tianguis que se destaca porque la comercialización con animales es muy, muy importante. Y a partir de ahí es que nos reparten los tianguis, decimos quién se queda con cuál. Y a mí me gustó mucho el de Santiago Tianguistenco. Y ahí fue en donde realicé mi estudio sobre simbolismo, sobre la cuestión de prácticas no verbales entre las comerciantes del tianguis de Santiago. Me quedo con ese y continúo la investigación. Me sigo, me la llevo a la maestría y cuando llego al doctorado, obviamente ya con mucha mayor madurez en los estudios de comunicación y en comunicación, encuentro que, pues, ¿por qué no hacerlo desde mi lugar de enunciación? Y me meto al mercado municipal de Zitácuaro. También uno de los, digamos, más importantes para la comercialización de la región. Zitácuaro es considerado la puerta de entrada a Tierra Caliente. Entonces ahí llegan muchísimas cosas que vienen del Estado de México y de otras zonas del Estado de Michoacán para bajar hacia Tierra Caliente. Y ahí me encuentro con eso y veo que no solamente me identifico con las prácticas de comunicación en las relaciones interpersonales, sino también hay mucho que decir de los significados que involucran a la familia, en los comerciantes, de cómo se van heredando los puestos a partir de que lo tienen desde hace muchos años, cómo se quedan ahí, aunque ya no sea rentable, porque hemos de decir que, bueno, la crisis ha pegado en muchos sentidos y el tianguis, el mercado no se escapa, pero cómo tratan de permanecer, de quedarse, y entonces voy buscando ese significado a prácticas comunicativas que se enfocan en la cultura y que nos dejan ver que no solamente nos comunicamos a partir de lo que nosotros decimos a simple vista o al oído tal cual, sino vamos sobre los objetos, sobre la construcción de sentido, sobre ir hacia
significados mucho más fuertes, más simbólicos. Hijo, qué interesante. Este tema me enloquece a mí. Y mientras te escuchaba, pensaba, a ver, ¿qué estructuras simbólicas, ¿no? A final de cuentas, una narrativa poderosa se construye de sus significados y las estructuras simbólicas que dependen de, o más bien los significados que dependen de las estructuras simbólicas. ¿Cuáles son las estructuras simbólicas que hay en un tianguis? Ahorita mencionaste algunas, quizás la parte de la familia, la herencia, pero ¿cuál es ese mundo simbólico? Y que yo tengo una percepción que la actualidad, yo le llamo que está cortándole la raíz a las estructuras simbólicas de toda la historia de la humanidad, ¿no? De 500 años para acá, pero más bien de 60, 70 años para acá. Hay como un ataque a las estructuras simbólicas originales, para llamarles así. Una pregunta en 2 vías. 1, ¿cuáles son esas estructuras simbólicas que prevalecen en los tianguis, sobre todo en esta zona tan rica que es la frontera entre el Estado de México y Morelia, y cada uno con sus características? Y la otra es tu opinión respecto a qué está pasando con el mundo de los campos simbólicos históricos en la actualidad. Toma, ya a lo mejor vamos a necesitar hacer 7 programas para esto. Yo encantada, es lo que me gusta y lo disfruto mucho. Bueno, en un sentido muy amplio, esas estructuras simbólicas en un primer momento, hace 50, 60 años, estaban cimentadas en la familia. En la familia y a propósito de ella en las necesidades que se tenían. Conforme fueron creciendo las necesidades, no solamente económicas, sino también sociales, de relacionarse, de vincularse con otras personas, también crecieron las grandes necesidades de satisfacción en un ámbito mucho más fuerte, que es la cuestión económico-política. El gobierno juega un papel fundamental en estas estructuras. A partir de lo que el gobierno marca como reglamentario, como un modelo a seguir, es que esas familias que están en los mercados, en los tianguis, tienen que sobrevivir alrededor de eso. Pero ¿cómo lo hacen? A partir de una gran estructura que es la parte que a mí más me interesa, más me gusta, que es la cuestión de la comunidad. ¿Cómo hacen comunidad? Okay. No solamente ponen en común algo, sino se relacionan con otras personas que pertenecen a otras comunidades, que son de otros círculos, y para ir entrando en la segunda, a otros campos en los que comparten ciertos aspectos, ya sea no solamente el producto que venden, sino también que resulta que se conocen desde hace mucho tiempo, no son familia consanguínea, pero sí lo son familia comunitaria a partir de lo que comercializan. Las cuestiones, por ejemplo, del derecho de piso en términos de lo que hay que pagarle al ayuntamiento para que les permitan estar ahí cada semana. Y a otros, exacto. Y hoy hace 20 años a otros, exacto. En términos de también hacerse de esas comunidades de los compradores, es muy importante el papel que juegan los compradores para poder ejercer como un poder mucho más simbólico. No, eso de tengo a mi marchanta no es una cosa simple. No. Tengo a mi marchanta porque es la marchanta que le surté a mi mamá y porque es la que estaba con mi abuelita. Y hay un depósito de confianza brutal en la marchanta. Y llegan con la marchanta y no solamente es preguntarle por qué está tan caro o si se los puede surtir, sino es contarle lo que se arrastra en la semana con la familia, lo que acaba de pasar. Ese sentido de comunidad es lo que permite poder establecer vínculos que no solamente son emocionales, también implican un poder. A veces de contarles que en algunos casos son las mismas comunidades de los compradores los que han impedido que le cierren el puesto, por ejemplo, a alguien, que se lleven el producto. Ellos mismos se defienden. Dentro de la estructura de los mercados, esas estructuras simbólicas, pesa mucho la cuestión de cuidarse, esta cuestión de ayudarse a establecer líneas de estudio que llevan, por ejemplo, a opinar sobre los campos, este mundo de los campos, pensando mucho en Bourdieu, ¿no? Por ejemplo, yo me dicen campo e inmediatamente pienso en Pierre Bourdieu, en donde no solamente es entrarle a ser parte de ese campo, sino es saber cómo se juega en el campo, aprender el discurso, aprender del lenguaje, defenderse con lo propio y hacer que el otro
se defienda, pero también respete lo que nosotros estamos haciendo. En el mercado se han modificado mucho las prácticas en términos de cómo se puede heredar un puesto de generación en generación por la participación de otros campos que no estaban considerados, esos campos que son de un poder impacto mucho más fuerte, pero que ha jugado un papel importante en la cuestión de lo simbólico. Y estamos hablando de otras cosas más políticas y más difíciles de abordar. Oh, claro, pero qué interesante, porque entonces percibo que en el tianguis no solamente hay transacciones comerciales, hay transacciones comunicativas y estas transacciones comunicativas abordan lo simbólico. Entonces es, como bien lo dices, es toda una estructura comunitaria que por sí sola genera una propia cultura. Claro, y es otra forma de explicar. La comunicación es una herramienta fantástica, milagrosa para poder estudiar la cultura y nos lo permite desde estos ámbitos, desde cómo poder entender esas relaciones, esa práctica de comunicación que no solamente se implica desde el producto, sino tiene que ver con la forma en la que la persona socializa, cómo llega, cómo interactúa, cómo se representa a sí mismo. Y es una carga emotiva muy fuerte porque no solo es la persona, sino es todo lo que trae, todos los años, la experiencia, que además se ha quedado como en el olvido, o no, si no en el olvido, se ha quedado paralizado. Campañas van, campañas vienen, políticas de mercadotecnia para los supermercados, también eso es algo muy importante, la afrenta de tener que luchar con el supermercado que llega y se instala enfrente del mercado. ¿Cómo le hago para poder competir contra alguien que da mucho más barato que yo? Porque eso es un hecho, que tiene otros productos que además van a llamar la atención del otro. ¿Cómo le brindo a la gente allá afuera? Y lo único que hace que sobrevivan de una manera muy fuerte es la cuestión simbólica, la carga simbólica de lo que implica lo cultural en los mercados. Claro, cuando llega, pues el que por el consumismo se pone ahí más barato, que importa a lo mejor de China ciertos productos o lo que sea, eso se tienen que sostener a billetazos en esa esquina. Y en cambio el mercado atrás tiene una serie de poderes creados ancestralmente y que con eso pues tienen posición para pelear. Exacto. Platícame, ¿no? Y ya lo empezaste a abordar, pero digamos, vamos a jalar la cobija en esa dirección, que es ¿qué está pasando con este tipo de culturas, para no encerrarlo en un concepto muy generalizado de cultura, sino en este tipo de culturas tan fuertes en nuestro país, que es la cultura de la comunidad de un tianguis o de los tianguis? ¿Qué le está haciendo la modernidad, ¿no? Desde esta perspectiva de posmodernismo, hiperconsumismo, etcétera? ¿Qué le está haciendo a estas culturas y en consecuencia cómo está afectando a estas comunidades, ¿no? Me atrevería a preguntar, ¿el tianguis es una especie en peligro de extinción? No, jamás. Okay. Ahí está parte de su éxito. Súper. Sí, pensemos que hace muchos años, con el paso del tiempo, era una sola cultura, no podemos pensarlo como un solo escenario. Uh-huh. Y a raíz de que vamos creciendo, no solamente en lo económico, también en lo digital, es una nueva era, vamos teniendo otros intereses, compramos a través de internet, ya no lo hacemos en plataformas, ya no vamos directamente y compramos a la tienda o vamos al mercado y lo hacemos. El tianguis nunca estará en peligro de extinción, porque conserva esa lógica simbólica de adaptarse a las necesidades y las personas que lo visitan, de adaptarse a las necesidades del tianguis. Cuando uno va a una nueva ciudad, por ejemplo, a un nuevo país, vamos a un pueblo, vamos a grandes fenómenos, digamos, comerciales, lo primero en lo que muchas de las personas, y no me dejarán mentir, buscan es un mercado, un lugar tradicional en donde comprar el recuerdito, en donde poder tomar una foto con las personas que viven, que gozan, que disfrutan, que huelen su ciudad y que me pueden dar de referencia de dónde puedo comer lo típico, lo tradicional. Claro, si voy y le pregunto a la agencia turística, si voy y le pregunto al policía, voy y lo consulto con alguien al que me encuentro en la calle, pues me mirarán como turista y me van a decir, vete al restaurante tal, ¿no? O vete a este lugar porque me refieren al turismo.
pero buscamos meternos a esos espacios tradicionales. El tianguis conserva y conservará la esencia. Podrán heredarlo, podrán llevarlo a otras personas, podrán dinamizar la comercialización de los productos en comercios que han sido heredados o que ahora han sido comprados por alguien más porque la familia a lo mejor ya falleció o porque han tenido que migrar. El fenómeno de la migración es muy importante en esto. Familias que se han quedado solamente los más adultos porque los jóvenes se van. Ya se fueron, se van no solamente a Estados Unidos en esa lógica de hace 20, 25 años, de todos se van a Estados Unidos. No, en Zitácuaro, por ejemplo, la gente se va al Estado de México, va a Toluca, se mueven hacia Morelia para estudiar, para trabajar, para buscar otras oportunidades, pero el tianguis se mantiene. Los comercios siguen siendo los mismos, los productos a lo mejor cambian, pero se adaptan. Tenemos la cremería, a lo mejor inmediatamente la panadería y al lado el puestecito de las importaciones. En donde cuelgan todo lo hecho en China, pero sigue conviviendo con la cremería, con la juguería, la pollería, y vuelvo a encontrarme con un comercio de arreglo de celulares. Se cambian pantallas, el chip, o sea, es convivir con esa modernidad. El tianguis tiene, no sé si a lo mejor pensándolo, otros espacios, otros lugares lo harán también conviviendo con esa hipermodernidad que no hemos terminado de comprender la modernidad y ya estamos moviéndonos hacia otros problemas más grandes, pero bueno, es la dinámica de la comunicación y del campo de las ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Pero podremos explicar ese tianguis desde la capacidad de adaptación que tiene para poder cambiar de época, para poder moverse, se adapta y no todos lo pueden hacer. La publicidad, por ejemplo, no lo hace o lo hará, pero a partir de nuevas dinámicas, de lo que el público le está pidiendo. Y el tianguis se adapta con el público, pero también con sus propias necesidades. Está súper interesante. O sea, digamos que es camaleónico en un sentido positivo de supervivencia y sobrevivencia. Toda la estructura simbólica. Qué interesante es. Me enloquece esto y no sabes la emoción que me da saber que existen estudios como el que tú haces y personas como tú que pues se echan un clavado para entender esto que es extremadamente mexicano, porque bueno, el tianguis es prehispánico. No, y pues de 500 años para acá y de la parte prehispánica pues para atrás seguramente serán 1000, ¿no? Y es algo que hoy en la modernidad prevalece. Entonces, increíble, y sí amerita que le demos un espacio para entender ya con detalle a lo mejor estas narrativas, cómo funciona. Pero también lo comentaste hace un momento. ¿Qué pasa hoy en el estudiante de comunicación y tú que estás pues también en el mundo académico? ¿Qué tan cercano o lejano está el estudiante de comunicación respecto a estos conceptos y cómo ves tú el perfil y a lo mejor más un perfil en posgrados de personas que se interesen en acercarse a estos campos, como lo mencionaste, o qué tanto están siendo seducidos por otros aspectos de la comunicación, pero más modernos, digamos, de narrativas más modernas y quizá menos simbólicas? Yo creo que en términos de los estudios en comunicación, por ejemplo, revisando los planes y programas de estudio de diversas universidades en el país, que es parte de otro estudio que también estoy participando para poder revisar qué está pasando con la comunicación, qué pasa con la comunicación, porque algo pasa. Y yo creo que no pasan cosas muy buenas o a lo mejor son buenas, pero en otro camino. Revisando estos planes, todos los programas en comunicación tienen este enfoque de la investigación en la cultura y los abordamos en el ámbito de nosotros les llamamos las materias disciplinarias, aquellas que nos hablan de las teorías de la comunicación. Y revisándolo, pues tenemos teorías de la comunicación, se mantienen, están estudiándose desde la perspectiva de los grandes autores que van desde la Escuela de Chicago, Palo Alto, hasta los estudios de la Escuela de Birmingham que se concentran en este aspecto de la cultura. Uh-huh. Los estudiamos, se los enseñamos a los estudiantes en algunos casos les interesa, en otros no tanto,
pero son receptivos porque son parte de sus estudios. Ujú. Nosotros desde la comunicación lo estamos haciendo. El problema o el punto en el que tendríamos que centrarnos es qué tanto le está interesando a los estudiantes en comunicación este ámbito de la cultura. Ajá. ¿Y por qué? Porque viven en entornos en los que crecen sabiéndose que hay tianguis, por ejemplo, que podemos estudiar estas prácticas, que podemos interactuar, que podemos familiarizarnos con lo que es parte de nuestra vida, con lo que hemos crecido. Pero ha sido ya tanto el saber que existen y que además tienen otras perspectivas, tienen otros intereses y hay otras cosas que les pueden hablar mucho más de la comunicación, que nos hemos acostumbrado a ello, y cuando nos acostumbramos a algo lo perdemos de vista. Creo que los estudiantes, la mayoría, se han acostumbrado a vivir con eso, que ahora les interesan las novedades, otras cuestiones, por ejemplo, con la mercadotecnia, la comunicación organizacional, la comunicación política, lo digital, los medios, que no pasa de moda, ¿no? O sea, podremos tener cambios en el uso de las plataformas con la televisión, la radio, en cómo se escucha, cómo se produce, cómo se hace, pero es tan tenerla ahí que me enfoco a otras cosas. Y en ese sentido lo estamos enseñando, seguimos leyendo a los clásicos, los discutimos, los rediscutimos y los reeditamos, pero se quedan ahí en el aula. Son pocos los estudiantes, por ejemplo, que en las diversas modalidades de titulación que tienen ahora las universidades, los que producen investigación alrededor de la comunicación como una herramienta para estudiar a la cultura. Yo creo que se van por cuestiones mucho más rápidas, ¿no? Titulación por examen general de egreso de licenciatura, que me hace poder titularme rápido y poder salir y trabajar, aunque no sea en lo que estudié, que esa es también una cuestión bien interesante, no sea en lo que estudié, pero ya me da el título de licenciado. Puede ser que se titulen a lo mejor por aprovechamiento académico y entonces ahí ya no hay más para dónde caminar en la investigación. Los trabajos que se quedan, que todavía se logran rescatar de producción de conocimiento a través de la investigación, que es la tesis, por ejemplo, la tesina, son pocos, y esos pocos están enfocados en cuestiones sobre redes sociales. Yo ahora, por ejemplo, mientras estamos platicando tú y yo, no tengo en mente un trabajo que se vincule a esto que todavía nosotros, sin ser muy, muy adultos, sin ser tan grandes, tan viejos, estudiábamos, ya no lo hacen. Ahora tengo, por ejemplo, a mi cargo la dirección de 2 trabajos de investigación, 2 de a lo mejor 10 de entre 200 estudiantes que quieren enfocarse en la cuestión de las fiestas patronales, que alguien más quiere hacer alrededor de cómo convive la familia. No sé si lo logremos. Yo estoy muy entusiasmada con los estudiantes, pero ellos de repente se encuentran con cosas que les saltan la rapidez en la que estamos viviendo. Necesito el título y entonces mejor me voy por esta otra modalidad. O bien es que acabo de ver algo que me llamó la atención en redes sociales y entonces me voy a enfocar en eso. Yo creo que estamos viviendo desde hace como 20 años en la comunicación un momento de transición en donde sabemos que están estos estudios culturales, por ejemplo, los seguimos investigando, los seguimos discutiendo, pero a la par vamos siempre compitiendo con esas otras formas de ver a la comunicación. Interesantísimo, porque mientras te oía pensaba, pues sí, Byung-Chul Han lo está diciendo ahora, que no se cierran ciclos, no, todo es lineal, la comunicación es lineal y no se va acumulando, sino simplemente va pasando de un punto a otro y no hay una pausa. Y este trabajo, la tesis, que a lo mejor yo cuando fui alumno no me gustó hacerla, pero estaba obligado, pero hoy te puedo decir, me ayudó a entender y a estructurar muchas cosas en mi mente. Y hoy, pues, en este mundo de velocidad, el permitir no poner un punto final, el no hacer un cierre, deja tú, ¿qué le pasa al estudiante? También nos perdemos oportunidades del conocimiento que se puede generar respecto a estructuras de la cultura o simbólicas, etcétera, ¿no? O sea, sí hay un costo de oportunidad para el conocimiento.
y que además nos enfrentamos a esa producción de conocimiento limitada. ¿Por qué? Claro. Porque las políticas en la actualidad nos limitan en términos de producción de investigación, de seguir haciendo investigación, que tiene dos cuestiones, dos enfoques importantes. Uno tiene que ver con la capacidad que estamos teniendo para poder investigar estos espacios, pero que además podemos hacerlo visibles, porque tenemos que dedicarnos a dos cuestiones. Una, a investigarlo para poder ganar, para poder generar mayores recursos, pero las políticas actuales tenemos que hacer investigación, pero esa investigación la hacemos nosotros. Somos una investigación muy egoísta porque me exigen evidencia, me exigen que justifique esos recursos. Y entonces cuando nosotros queremos llevarlo al estudiante, pues tenemos aparte que cubrir un programa, tenemos que generarles, que satisfacer muchas de las necesidades con las que los estudiantes llegan al aula, porque nosotros tenemos un programa, pero a la hora de que llegamos, ellos, oiga, Miss, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo se gestiona esto? ¿Y cómo hacemos aquello? Y en ese sentido, pues tenemos una problemática. ¿Por qué? Porque la ciencia que estamos haciendo, la investigación que estamos haciendo, se está quedando en el escritorio, en el papel y en los informes para que nos puedan renovar el recurso, por ejemplo, ¿no? Pero ya no está llegando a ellos. Y una vez que logramos que lleguen, pues ellos ya caminaron, ellos ya se fueron. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿No? ¿Cómo podemos seguir investigando esto? Hace un par de un año más o menos, un poco menos, participaba de un conversatorio con Raúl Fuentes Navarro, en donde destinaba esta lógica de qué estamos haciendo en comunicación. Y era de por sí solo era evidente lo que estaba pasando. ¿Quiénes participábamos? Voy a decirlo así, fuerte y claro. Yo era la más joven. Okay. Todos los que discutían qué pasa con la comunicación y hacia dónde nos estamos moviendo eran los grandes autores, escritores de los textos con los que nosotros crecimos y que seguimos enseñándole a los alumnos. Y la discusión se tornaba sobre esas mismas dinámicas, esas lamentaciones sobre, bueno, y hacia dónde nos movemos cuando tenemos un campo de la comunicación que se discutió con los grandes y que ahora nosotros también estamos produciendo, pero alrededor de esas narrativas. Ajá. Y en contra de algo que ellos no nos están pidiendo, pero que tampoco nos están pelando, no nos leen, no nos guíen, no nos servimos como una guía. ¿Cómo le hacemos? Es muy padre poder discutirlo, poder hacer que se generen otros discursos, pero ¿y qué hacemos? ¿Hacia dónde nos movemos? Claro, y lo dijiste hace un momento muy claro. Los proyectos de investigación no salen del escritorio, porque hay una economía perversa, ¿no? Es decir, tengo que escribir y tengo que publicar, pero para que publique me tiene que calificar un par y entonces ya que me calificó el par y ya publiqué, ya sumé puntos, pero entonces no puedo seguir el proyecto de investigación porque si le meto un poco de más tiempo igual pierdo los puntos que ya gané y está como investigador. Hoy no sé si desconozco si es un tema global, asumo que sí por cómo funciona el mundo de publicación, pero en México es tristísimo, ¿no? Y más el contraapoyo que ha puesto el gobierno hoy a ciertos perfiles de investigadores, pues se complica. Y tienes toda la razón. Y yo creo que con esto es lo que podemos seguir. Existen grandes personajes de la comunicación y personajes que utilizaron la comunicación como herramienta de investigación, como lo dijiste. Pero hoy, ¿dónde están? ¿No? O dónde estamos los que venimos, porque efectivamente está complejo que tú puedas tener una serie de pares por estas circunstancias que te puedas llevar al aula a través de libros ya formales y teorías o hipótesis que están muy discutidas y que están generando una nueva plataforma, ¿no? Hoy, ¿cómo ves tú esto? ¿Hacia dónde se dirige el tema de la investigación en comunicación? Y después, que me digas qué está pasando con la comunicación en el país. Me estás poniendo en un reto. De eso se trata. Pero bueno, a ver, en este tiempo que nos queda, dime, ¿hoy qué hay en términos de investigación en la comunicación? Que tenemos un ámbito de políticas nacionales estandarizadas en donde tenemos que producir para ganar y solamente producir sin hacerlo del conocimiento de los demás porque no nos da la vida, no nos da tiempo, no tenemos las oportunidades. Y que tenemos en un nivel más abajo, en la cuestión, por ejemplo, de las asociaciones en comunicación, que estamos integrados, estamos discutiendo entre los mismos, entre los pares académicos, lo que estamos haciendo en el escritorio y lo seguimos dejando en el escritorio. ¿Por qué? Porque las mismas políticas globales
globales, nacionales, nos impiden poder hacer que un estudiante que viene de abajo y que podría tener otra perspectiva participe de esa discusión. ¿Por qué? Porque si participa, entonces le estamos quitando rango, le estamos quitando oportunidad a que el texto se publique, porque no somos todos doctores. ¿Cómo voy a darle chance a un estudiante? Y entonces se sigue quedando entre el ámbito nacional, el académico, nacional, académico. Y entonces, ¿en dónde están las nuevas ideas de los estudiantes? Nos quedamos mirándonos el ombligo. Bueno, yo no soy investigador, pero bueno, me sumo desde la parte académica, pero sí es común quedarse mirando el ombligo y la imposibilidad de invitar a otros a que te ayuden a levantar la cabeza, ¿no? Y hacia allá va la comunicación, en esa estamos. A ver, entonces entendiendo, digamos, el dilema de los proyectos de investigación en comunicación en México y qué es en el mundo y además no ser una ciencia exacta, que hoy las ciencias exactas están siendo privilegiadas por todas estas editoriales enlistadas y así. Pero bueno, ¿qué está sucediendo con la comunicación en México desde la perspectiva de la investigación, que ya ahondamos tantito, pero luego también de cómo la investigación está viendo la comunicación en México? ¿Qué nos puedes platicar de eso? Sí, hay una idea que quisiera retomar del bloque anterior para poder como partir de esto. Y es que necesitamos confiar más en esas nuevas formas de mirar a la comunicación que traen los estudiantes. Es decir, cuando nosotros investigamos y nos dedicamos a platicarlo con los colegas, ¿y qué está haciendo el colega? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Hacia dónde te mueves? ¿Qué idea me propones ahora? Lo estamos haciendo desde el mismo lugar común, desde lo que los propios intereses. Y en ese sentido es que ha bajado ese nivel de la investigación porque no le damos oportunidad a los estudiantes. Creemos y queremos que el estudiante investigue como nosotros lo hicimos, como nosotros lo hacemos y como nos lo enseñaron. Ya no puede ser así. Estamos ante un fenómeno en donde para ellos el presentismo se hace notable. A ellos no los pongas a que te digan qué pasó ayer, porque ya no lo recuerdan. No en todos los casos, pero estoy generalizando, ¿no? Sí. Y desde esa perspectiva, abramos paso a, ok, dime cómo lo piensas, cómo lo estudias, y ahora ayudémosle a estructurar esas ideas desde una perspectiva no más con falta de compromiso, sino un poquito más ligera, más light. Ayudémosle a que ahora sea él el que proponga, y con base en esa propuesta, entonces nosotros ayudémosle a hacer investigación. El camino de la comunicación es un camino que se ha andado desde hace algunos años muy fuertemente en términos de esto ya no me dejó, ahora hacia dónde me muevo. Y lo miramos a través de los grandes de la comunicación que tenían una perspectiva, tenían una idea, proponían algo a la academia y ahora están a lo mejor respetando esos ayeres, pero en otra dinámica, hacia otro campo. ¿Para dónde va la comunicación? Pues hacia la inteligencia artificial. Ahora tenemos que enseñarle a los alumnos y yo creo que regresaríamos a las bases tan importantes de la comunicación, que es la semiótica. Uh-huh. Y con la semiótica viene el lenguaje. Y con el lenguaje necesitamos enseñarnos nosotros desde la academia para poder enseñarles a ellos a leer, a releer, a escribir, a reescribir. Y en ese sentido, entonces, significaremos y resignificaremos el campo de la comunicación. Ayudémosle a los estudiantes a que ahora con la nueva inteligencia artificial no solamente sea, lo copiaste en inteligencia artificial, te plagiaste todo el trabajo de inteligencia artificial, cuando el estudiante a veces ni siquiera sabe cuál es el algoritmo perfecto para poder preguntarle a la inteligencia artificial. Regresemos al ámbito del lenguaje. Reformulemos cómo estructuras las ideas, cómo concibes la pregunta que le vas a hacer a la inteligencia artificial, por ejemplo, para que pueda responderte lo que quieres. Y parte, no, ahora le llamamos inteligencia artificial, pero parte desde cómo le buscábamos en Google, uh-huh. Por ejemplo. O sea, le metían toda la oración completa pretendiendo que el trabajo se descargara en automático con 10 palabras, ¿no? Desde ahí, pero a lo mejor no le pusimos mucha atención porque no era tan grave, no nos involucraba, no nos preocupaba tanto como ahora la inteligencia artificial. Bueno, pues entonces ayudémosle a la comunicación en este nuevo sentido a entendernos. Enseñémosle al estudiante cómo preguntar, cómo hablarlo, cómo decirlo, cómo estructura tus ideas, y a partir de esa estructura te va a ayudar a poder generar conocimiento. ¿Por qué? Porque no solamente la necesitamos, por ejemplo, para la investigación, sino ahora lo necesitamos para la producción, sistemas digitales, todo el ámbito de la publicidad, la mercadotecnia, ahora lo resuelve.
pero ¿y qué le voy a preguntar? ¿Y cómo me lo va a resolver si no sé decirlo? Volvamos entonces a esa comunicación humana. Yo creo que tendríamos, y sería mi propuesta, tenemos que hacer una regresión a la comunicación humana, al proceso del el simple, sencillo y llano modelo de comunicación, emisor, encodificador, canal, mensaje, decodificador, receptor y realimentación. Shannon y Weaver a todo lo que da. Y a Shannon con muchísimo mayor énfasis, ¿no? Al proceso en el que entendamos que para poder comunicarnos necesitamos saber comunicarnos. Y hablar de comunicación no implica saberse comunicar. Ahorita nosotros, por ejemplo, estamos hablando de comunicación, pero eso no quiere decir que estamos logrando que nuestra audiencia entienda lo que estamos diciendo. Claro. O sea, necesitamos como hacer un ejercicio reflexivo, pero es un ejercicio mucho más complejo de lo que pudiera parecer, porque no solamente nos involucra los estudios de comunicación, sino tenemos que hacer una regresión hacia nuestro propio hábitus, en dónde nos formaron, cómo crecimos, cómo nos enseñaron a hablar, cómo nos están enseñando a escribir. Y hoy en día no sé si la apuesta de tanto la escuela lo estemos haciendo bien. La primera institución más importante, que es la familia, cómo lo está haciendo, cómo nos está enseñando a hablar, cómo nos está enseñando a poder defendernos. Llegamos a la escuela y a lo mejor ahí no nos están dando esas herramientas básicas. Por eso es que lo recuerdo en algún momento con Robert Craig lo decía, ¿no? Necesitamos ganarle a la comunicación no solamente desde lo que son las disciplinas, los campos. Necesitamos entendernos desde la comunicación humana. Hagámoslo aprendiendo a comunicarnos. Eso lo podemos hacer a lo mejor fácil o difícil, no lo sé, pero ayudémosle a los estudiantes a comunicarse. A lo mejor si la escuela, la primera escuela, la familia no se los dio, entonces nosotros en la universidad enseñémosle a comunicarse. Yo creo que eso nos permitiría entonces poder generar mejores estrategias de comunicación en todos los ámbitos, organizacional, político, digital, en la mercadotecnia. No estamos sabiéndonos comunicar, porque no estamos sabiendo no solamente qué comunicar, sino cómo comunicarlo. Creemos que ya porque tenemos un teléfono somos periodistas, porque tenemos un micrófono somos autoridades en la materia. Es todavía muchísimo más complejo. Estamos descuidando la perspectiva de sabernos comunicar desde ahí, desde la raíz. Está muy grueso lo que estás diciendo, porque efectivamente es regresar al origen de la construcción comunicativa. O sea, ahorita mientras te escuchaba, yo decía, a ver, ¿y cómo esto lo llevamos al salón de clase? Y claro, pues tienes que enseñar de nuevo semiótica, gramática, a escribir, a expresión oral, o sea, todo lo básico, lo que a lo mejor vimos tú y yo hace ya algunos años. Poquito, como muy pocos. Pero regresar a eso, ¿para qué? Para que entonces el prompt, ¿no? La pregunta o esta codificación para que la inteligencia artificial decodifique y nos envíe un feedback, ¿no? Que es lo que estamos buscando, esa respuesta. Pues nuestro prompt va a ser mucho más potente si realmente entendemos qué queremos preguntar, cómo queremos obtener la respuesta y entonces generar ese código, esa codificación para tener una mejor comunicación con la inteligencia artificial. Entonces, por eso gramática, semántica, sintaxis, todo eso, pues como bien lo dices, hay que regresar al origen. Suena contraintuitivo o más bien contra los tiempos, ¿no? ¿Cómo lo llevaríamos al salón de clase? En un ambiente de licenciatura que es como lo llevo y también en un ambiente de posgrado, a ver, espérame, primero regresemos, o sea, no, puedo dar borrón y cuenta nueva, ¿no? Borrón y cuenta. Tú llegas aquí con la mente en blanco. No eres virgen ante los conocimientos de la comunicación y de muchas otras cosas. No te puedo meter a que empieces a leer la perspectiva de los grandes autores y las grandes escuelas de la comunicación si antes no reconozco, no identifico al público que tengo. Primero, lo básico es familiarizar con los estudiantes en un sentido de la lingüística. ¿Cómo entiendes qué es un significado? ¿Cómo entiendes cómo construyes una oración? O sea, regresemos a la lingüística básica. ¿Cómo construyes? ¿Quién es tu sujeto? ¿Cuál es tu verbo? ¿Y qué quieres decir?
Si te enseño a escribir, es que no lo sé. Bueno, entonces me regreso a la lectura. Necesitamos incentivar a los estudiantes a que lean, pero a que lean lo que está bien escrito, a los clásicos, a los que verdaderamente han sabido escribir. ¿Qué pasa con eso? Que ellos leen y leen mucho. Los estudiantes ahora leen muchísimas cosas, pero leen lo que ya está sobrescrito, aquello que ha sido reinterpretado, y a lo mejor no está siendo reinterpretado desde la misma rigurosidad que requiere la lingüística, la semiótica. Entendamos, llevemos al estudiante a una línea. Que estoy comiendo pero sin nutrientes, ¿no? Exacto, sí, solamente, y entonces mi estómago lo barre, y así como alimento chatarra. Exacto, y así como entró, salió, literal. Y en ese sentido, pues que estamos dejando de producir algo que verdaderamente valga la pena, no en todos los sentidos, pero sí tenemos que ponernos a reflexionar. Démonos cuenta del público que tenemos. No podemos llegar a enseñarle como enseñábamos hace 20 años, como enseñábamos hace un año, ni siquiera como enseñábamos hace un año. Exacto. O sea, el semestre pasado enseñaba de una manera, el periodo pasado enseñaba así. Ahora, ¿cómo voy a enseñarlo? Identifico a mi público, cuáles son las carencias que tiene. Reconozco que hablan de una manera distinta, que traen una serie de palabras que a lo mejor desconozco. Bueno, las indago y les hago saber el significado de esas palabras. A ver, esto está brutal. Si yo soy profesor, entonces lo que tengo que hacer en mi primer día de clases, más que una presentación, ¿no? Y que me digan su nombre y qué colores les gustan. Y asesinarlos con la escala evaluativa. Y, y decirles, tu examen va a valer. Tiene que haber un proceso de conocer a tu audiencia y en función de ello crear tu clase, tu didáctica. Exacto. Y que si en un semestre te toca un salón apagado, a mí hace mucho me sacó de dar clases un salón que yo le llamaba apagado, no participativo, y que me frustró. Y esto fue hace 11 años, regreso el siguiente semestre a dar clases otra vez. Pero a mí me sacó de la cancha de juego un grupo apagado, que no, yo les pasaba balones y no me los regresaban. Y en cambio un grupo dinámico, participativo, activo, pues te hace muy ligera la clase. Entonces, conoce a tu audiencia, o más bien tu auditorio en ese caso, que es el alumno, y crea el contenido y las formas de dar el contenido en función de ese perfil en particular. Ya no es un PowerPoint fits all, sino cada semestre borrón y cuenta nueva en tu metodología didáctica. ¿Es un poco por ahí? Sí, claro. Y además, sabes que no necesariamente requieres de tener grandes conocimientos para producir contenido. Es decir, saber utilizar una plataforma. No, más bien conoce a tu público y adáptalo a las necesidades de tu público. Escribir, o sea, el alumno viene con un montón de problemas al aula. Sí. El docente llega con un montón de problemas al aula y de repente es desconéctate. Mucho ruido en la cabeza, y en el cuerpo. Y a veces hasta en el estómago, ¿no? Sí. En las universidades privadas no se da tanto como en las universidades públicas. Hay estudiantes que hacen una comida al día. ¿Y cómo le haces para que ese estudiante pueda aprender cuando tiene la panza vacía? Cuando tiene hambre, obviamente no lo logras. Tráete todo eso y adáptalo a la nueva. No necesariamente tienes que salirte de la teoría de la comunicación, dejar de enseñarles grandes cosas, conceptos básicos. No, utilízalos. Hoy traes este rollo, entonces escríbelo y léelo ante los demás. Qué pánico les da leer en público. Sí. Y se están formando como comunicólogos y les da pánico. Sí, quiero ser influencer, pero no puedo exponer en clase, ¿no? Exacto, y que no me vean y que se volteen. Bueno, pues entonces produzcamos. ¿Cómo? Escribiendo. Esa es la base. Mi sugerencia es escribamos, hagamos que los estudiantes escriban, pero que arrastren el lápiz, no que escriban en el iPad, en la tablet, en el teléfono, que arrastren el lápiz. Nosotros los leemos, aprendemos de ellos, nos damos cuenta de que traen otra construcción de un mundo muy diferente a la de nosotros, o tal vez parecida, pero desde otra perspectiva, y eso nos va renovando. Aterricemos los conceptos, pero desde lo que el estudiante necesita, que implica salirnos de la zona de confort, porque ya traigo mi clase planeada desde hace mucho tiempo, ya traigo la producción de los contenidos, híjole, y adaptarme a ellos es mucho más complejo. Bueno, a lo mejor me saltaré una actividad y no la otra, pero eso me permite poder ir generando conocimiento. Renovemos el campo de la comunicación, ¿cómo? Regresando a lo básico, a lo clásico de la comunicación, a lo que nos llevó a que hoy tú y yo podamos estar platicando. O sea, hoy más que nunca, muy vigente el profesor que hizo Derbez la película, lamentablemente no me acuerdo del nombre, pero del caso, hoy eso es más vigente
que nunca. De hecho, no, ya, y no es que diga, ay, mira qué bien lo hizo, sino, no, espérame. Eso que fue extraordinario, hoy tiene que ser lo ordinario. Tiene que ser lo de todos los días en la vida de un profesor y su grupo. Sí, pero necesitamos lograrlo a través de querer mirarlo. La película Radical a la que te refieres, y en ese sentido, pues bueno, cómo nosotros nos movemos hacia traer al estudiante, llevarlo, traerlo, ir con él, pero ¿qué implica que nosotros, Yosu, nos apliquemos? Nosotros tenemos como docentes, como investigadores en comunicación, necesitamos movernos, saber que tenemos que dinamizar. Si estamos en el escritorio investigando, estamos produciendo algo, vamos a las aulas, nos invitan a participar, por ejemplo, en esta serie de actividades dinámicas que nos están dinamizando la vida de la comunicación, pero hagamos que el estudiante se vuelva parte de nosotros. ¿A qué nos enfrentamos? A la apatía con la que llegan al aula, porque esa es otra cosa. Son silenciosos, apáticos, no participan. Hay, como tú bien lo dices, cursos en los que se van por completo sin que ellos hayan hablado, sin que los conozcamos. Bueno, no somos todólogos, no podemos tener público ni contenido para todos, pero con uno que hagamos la diferencia, con eso ya la hicimos. Claro, además, sí, o sea, toca el rol de ser psicólogo, psiquiatra, papá, mamá y todo eso. El profesor es una carga muy fuerte emocional, pero con esto que nos estás comentando, el ser radical, ¿no? Para retomarlo, pareciera que es una vía, es una válvula que nos permite fugar la tensión y quedarnos con elementos muy ricos en esta parte de enseñanza y de la comunicación. Yo me quedo, ahorita para cerrar, pero me quedo con dos cosas espectaculares. Bueno, hay muchísimas, pero rescato dos y son de las más recientes. Uno, el regresar a los básicos de la comunicación, porque hoy en la más grande de todas las modernidades y los crecimientos exponenciales, regresar a lo básico es lo que te va a hacer resolver tu problema comunicativo. Y dos, este cambio en la actitud y en la mentalidad en el aula para despertar estos intereses que sí están, pero que tienen muchas cosas. Tú mencionaste algo durísimo que puede ser desde el hambre o temas como los tenemos aquí, de desequilibrios emocionales muy fuertes también, ¿no? Que la pública también. Claro. Me quedo con eso. ¿Con qué cierras? Bueno, espérame, una pregunta importantísima. ¿Los mejores tacos de Toluca? Hijo, lo de tránsito. Tacos de tránsito, de chorizo con bistec. Es que estamos haciendo aquí, mi hijo me encargó que vaya haciendo yo un colectivo de los mejores. Tránsito se llama. Tránsito. ¿Y en Zitácuaro? En Zitácuaro, híjole, los de la calle del hambre, los de así tal cual, los pambazos de Doña Ofe. Ok, calle del hambre, ¿qué es eso? Calle del hambre. Es una calle, es 5 de mayo, pero es conocida porque toda la calle se llena de puestos en la noche, flautas, pambazos, atole, tamales, tacos, gelatinas, todo lo que se te antoje lo encuentras ahí. Está increíble. Anaí, de verdad, muchas gracias por estar aquí, por haber compartido lo que nos dijiste, lo que compartiste. Y nos buscaremos más adelante porque sin duda alguna, como muchos que han pasado por aquí, pero este tema que junta la comunicación con toda la parte académica es muy relevante para nuestra audiencia. Entonces te agradezco mucho que hayas venido acá. Gracias, es un gusto. Gracias por escucharnos. Esto es Comunicación 5.0. Nos vemos en nuestro siguiente podcast. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.